viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Hoy yo les voy a dar un resumen de lo que aprendimos el domingo pasado con doña Vivian. Como doña Vivian mencionó, estamos viendo una serie de 3 domingos que se llama así, Preparando a la Iglesia. Nos vamos a basar en Juan capítulo 15. La semana pasada el título fue así, Permaneciendo y llevando fruto. Entonces vamos a ir recapitulando todo lo que vimos la vez pasada. Entonces, estos versículos de Juan 15 forman una alegoría. Doña Vivian nos enseñó que una alegoría es una obra en la que los personajes representan otras cosas y de manera simbólica expresan un significado más profundo. Entonces, vimos que en esta obra hay 4 actores. Tenemos al Padre como el labrador, a Cristo como la vid, a los discípulos como las ramas o los pámpanos y los que no permanecen en Cristo, que son las ramas inútiles. Vamos a ver cada uno de estos puntos muy rápido. Jesús como la vid. Esto lo vemos en el versículo número 1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. En contraste con el pueblo de Israel, que en un momento dado Dios le consideró como su viña. Doña Vivian nos explicaba que entonces hay una vid verdadera, que era Jesús, y una vid falsa. El Padre como el labrador. En los versos te sugiere que el Padre es superior, pero también podemos ver que habla de una relación mutua. La vid depende del cuidado y del alimento que el labrador le proporcione, pero también el labrador depende de la vid y de su producto. Los discípulos como las ramas. Se dice que estas ramas deberán ser limpiadas y así darán más fruto, porque han estado realmente arraigadas, tienen un vínculo y están fijos firmemente. El verso dice, todo pámpano o rama en mí. Entonces, ese en mí habla de una relación vital, en una relación de vida o muerte entre los pámpanos y la vid. Y por último, en estos puntos vimos que los que no permanecen en Cristo son ramas inútiles. En este último punto vimos que el pámpano que no da fruto es porque realmente no han estado arraigados a la vid. Entonces, este será quitado. ¿Y de dónde será quitado? Pues del lugar donde tiene la posibilidad de dar fruto. El domingo pasado vimos aspectos y yo los numeré. Entonces, número 1, vimos que somos limpiados por la palabra. Aprendimos que la palabra de Dios es un agente limpiador. Doña Vivian nos explicaba que la palabra condena al pecado, inspira santidad, fe, confianza, esperanza, promueve el crecimiento, revela para la victoria. Es esa luz que alumbra nuestro camino. Podemos estar seguros que es viva, eficaz y cortante como espada de doble filo. Todavía hay muchos cristianos que no le dan el interés o el lugar que la palabra de Dios ocupa. No lo obedecen y viven sus vidas a su antojo, en su propia justicia. Y doña Vivian nos llevó a la siguiente pregunta. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestro corazón hoy? En el segundo punto, que se encuentra en el versículo 4, vimos que hay una relación vital. Jesús nos muestra una relación vital entre la vid y los pámpanos en Juan 15 del 4 al 8. Permanecer en Cristo. Esto es mantener una comunión constante con Él en todo tiempo, momento o lugar. Y eso es muy importante. No podemos vivir separados de Jesús. Como tercer punto, aprendimos cuál sería el propósito de permanecer. Doña Vivian nos dijo que el propósito de permanecer es llegar a dar fruto.
La viña no se cultiva solo para admirarla, sino que queremos ir y recoger su fruto y disfrutarlo. Las ramas simplemente permanecen unidas al árbol y dan fruto. Esto sucede naturalmente. Entonces, de igual manera, en nosotros esto debe de suceder. Si permanecemos en Él y si tenemos comunión con Él, algo tiene que salir de nosotros. Un fruto tiene que salir de nosotros. Aprendimos que separados de Él no podemos hacer nada. Esto lo encontramos en el versículo 5. Voluntariamente aprendimos que podemos romper la comunión con Dios. La rompemos al no permanecer en Él, al dejar que el pecado se quede en nuestras vidas, al apartarnos de la voluntad de Dios y al escoger al mundo. Pero Dios quiere que permanezcamos para que llevemos mucho fruto. Otro punto muy importante dice así: el que no permanece se secará y será arrojado al fuego. Lo que está hablando es que sin fruto no hay propósito, hermanos. El producto de la vida de Jesús en nosotros es dar fruto. Por eso el Padre busca que el fruto del pámpano, y si no hay, este será cortado. Y si se corta, se seca. Y si está seco, será arrojado al fuego. Por último, en los versículos 7 y 8, vimos que, y dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Esto significa que debemos ser obedientes. Esto es permanecer. Y solo si permanecemos, experimentaremos la oración eficaz. Si estamos en Cristo y sus palabras están en nosotros, nuestras peticiones concordarán con su voluntad. Al estar en Cristo, nuestros corazones se concentran en las cosas de arriba y nuestras oraciones empiezan a sonar más y más como sus oraciones. Ahora, el propósito final de permanecer, aprendimos, y que de orar es que el Padre reciba la gloria. Y esto aprendimos que elimina la oración que se eleva con motivos egoístas. Se trata de llevar fruto. Dios es glorificado cuando llevamos fruto. Y cuando llevamos fruto, mostramos que somos discípulos de Jesús. Finalmente, aprendimos que el llamado de todo discípulo de Cristo es llevar un fruto. Muchas gracias, hermanos, y los dejo ahora con Nati. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor por este día y por la oportunidad de estar acá. Gracias, Rebe, por el resumen, ¿verdad? Porque hoy tenemos la parte 2 de permaneciendo y llevando fruto de la serie Preparando a la Iglesia. Entonces, vamos a orar para poner nuestro corazón delante del Señor, para que nuestro corazón hoy sea una buena tierra para recibir lo que el Señor tiene para nosotros y que nosotros podamos dar fruto, porque eso es lo que le lleva gloria al Padre. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, una vez más te damos gloria, te damos honra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, como dice tu palabra: cuando dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás aquí, Señor, y tú eres el importante, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que está aquí presente, por los que están por Zoom, Señor. Gracias. Hoy queremos presentarte nuestro corazón para que ese corazón sea una buena tierra, Señor, para que nuestro corazón se disponga a ti, no solo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, todo nuestro ser, para tu palabra, Señor, porque es tu palabra lo que nos va a hacer crecer, Señor, en lo que tenemos que permanecer. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor, y que lo que podamos hoy aprender lo podamos poner en práctica, Señor, para vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Gracias por este tiempo. Toma nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Juan 15, busque ahí en su Biblia. Vamos a estar en Juan 15. Vamos a ver otros textos también, pero entonces usted tiene que tener ahí su Biblia lista, ¿verdad? Siempre su Biblia lista. Los que están ahí en casita, usted busque un lugar. Siéntese en la mesa, en el sillón, yo no sé dónde usted se siente, pero lleve su Biblia, lleve su cuadernito, démosle lugar a la palabra, démosle lugar al Señor, que Él es digno. En medio de estas cosas Él hace también, hermanos. Entonces, tengamos la Biblia ahí, vamos a estar en Juan 15, ya Reven nos hizo un resumen de lo que compartió doña Vivian la semana pasada, que va ligado con lo que yo voy a compartir hoy, todo va de la mano, y desde ya se los digo, todo es lo mismo.
Yo decía, de ahí, Señor, yo voy a ir a decir lo mismo, pero en otra forma, en otras palabras que dijo Jesús. Porque lo bonito de esto, ¿verdad? Y que me ha bendecido muchísimo, y me decía Rebeca, mi sobrina, no va a llorar, ¿verdad? Y yo, no. Es que son las palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús. No son, son las, bueno, toda la Biblia, pero es que aquí es Jesús hablándole a la iglesia. Y bueno, a los discípulos. Pero recuerden que Jesús, de ahí con los discípulos, bueno, ahí en Pentecostés, con esta gente, con los 12, fue que nació la iglesia. Y si ellos son iglesia y nosotros somos iglesia, usted es iglesia, hermano, esta palabra es para usted y para mí. Y otra vez son las palabras de Jesús. Listo, aquí me están ayudando con, gracias a Dios, porque eso le quita a uno el nervio un montón. Gracias al Señor por eso. Gracias a Dios. Bueno, recuerden, hermano, vamos a recordar algunas cosas acerca del libro de Juan. Yo le voy a hacer otra recomendación. Hermanos, si usted puede en su casa, léase el libro de Juan. Especialmente léase capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Si quiere, llegue hasta el final. No léase todo el libro. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para que ustedes vean lo lindo de esto, cómo de verdad Jesús estaba preparando a la iglesia, a esa iglesia, porque él ya se iba a ir. Él ya se iba a ir. Entonces él estaba preparando a los discípulos, a los cercanos, a los que tenía ahí, a los que se iban a quedar, a su iglesia, los estaba preparando porque él ya se iba a ir y esta gente se iba a quedar en la tierra haciendo la obra. Entonces Jesús los estaba preparando. Todas estas palabras que vamos a escuchar y que escuchamos ya desde la semana pasada se dieron en la última noche de la vida terrenal de Jesús. Imagínense eso. Entonces empieza en capítulo 13 porque empieza con el lavamiento de los pies, ¿verdad? Ellos estaban preparando para la Pascua, entonces Jesús estaba ahí, él viene, le lava los pies a los discípulos y entonces también tienen la cena. Nosotros ya conocemos esa historia, ¿verdad? Todo eso pasa en esos capítulos. Jesús viene, les habla del Espíritu Santo, él les dice, ahí él les revela, porque no se los había dicho que ya él se iba a ir, que ya había llegado su hora. Él viene y les dice eso, más o menos así, estoy parafraseando, se despide, ora por los discípulos y es arrestado. Y ya nosotros sabemos que ya después, ¿verdad? Lo que sucede. Entonces vean qué bonito, Jesús está ahí de verdad preparando a los suyos porque él ya se iba a ir. Y entonces estas palabras, siempre se dice, ¿verdad? Que cuando hay una persona que está a punto de partir, pues uno la debería de escuchar, ¿verdad? Siempre me acuerdo que es uno de mis pasajes favoritos en Timoteo, lo que Pablo le dice a Timoteo cuando él ya se va a ir. Pablo le dice, peleado la batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Bueno, estas palabras de Jesús podríamos decir son como las últimas que le está diciendo a sus discípulos y son muy importantes. Y nosotros deberíamos de poner mucha atención a todo esto que él está diciendo, porque Jesús tiene para nosotros hoy algo tan lindo y les voy a resumir todo en una cosa. Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Hermano, estoy terminando la prédica. Vean. Usted necesita a Jesús. A usted le basta Jesús. Nosotros creemos que necesitamos y no, hermano, es tan lindo, es tan precioso esto. Usted solo necesita, apúntese eso, hermano, ahí no sé. Usted solo necesita a Jesús. Y si usted tiene Jesús, usted lo tiene todo. Y a veces parece que uno dice eso y uno lo dice, ¿verdad? Uno lo dice. Ay, no, hermano, vea, es la verdad. Es la verdad. Y gracias a Dios, como decía ahora doña Vivian, él sabe que tenemos necesidad y él nos va a dar lo que nosotros necesitamos porque él cuida de nosotros. De hecho, que esto que está haciendo aquí con los discípulos es el cuidado de Dios para con la iglesia, porque Jesús dijo, yo no los voy a dejar ahí y me voy a ir y que ellos vean a ver que se van de solos, como dijo doña Vivian la semana pasada. Eso no fue el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es que yo los amo tanto que yo voy a pagar el precio
pero los voy a dejar listos y les voy a decir todo lo que ellos necesitan. Todo lo que usted necesita, hermano, es a Jesús. Todo lo que usted necesita es a Jesús. Pasemos, Mari. Vamos a recordar algo muy importante que está también, está en un evangelio que es Mateo 7:24, porque es, como les decía, esas palabras que dijo Jesús antes de partir son muy importantes, y él dice que es prudente aquel que las escucha y las pone en práctica. Si usted quiere ser una persona prudente, que edifica su casa sobre la roca, que es Cristo, que cuando viene la circunstancia, usted no va a ser conmovido, usted tiene que escuchar. Pero no solo se puede quedar ahí, hermano, usted tiene que poner en práctica lo que nosotros hoy vamos a ver. Eso es sensato. Al ser las últimas enseñanzas de Jesús para con sus cercanos, estas palabras son vitales. Lo fueron para ellos y para nosotros, la iglesia que se está preparando para su venida. Hermano, porque Jesús viene y tenemos que estar listos. Así como los estaban preparando a ellos porque Él se iba, ellos se iban a quedar aquí, nosotros nos estamos preparando porque nuestro amado Jesús viene. Mientras estamos poniendo atención a estas palabras de Jesús, notemos algo. Vamos a ver algo en todos estos versos que vamos a estudiar de Juan 15. Nosotros vamos a estudiar la segunda parte, son los versos 9 al 17, para que usted los tenga ahí marcados. Los versos 9 al 17. Él nos pide permanecer. Vamos a seguir con esta palabra permanecer, que ya la semana pasada nos quedó bien explicada, que es permanecer. Pero también se pone de ejemplo para que pongamos nuestra mirada en Él y sigamos sus pisadas. Es muy bonito ver cómo Jesús viene y Él les pide a los discípulos ahí, bueno, ustedes tienen que permanecer, pero Él antes se pone de ejemplo. Él dice, como yo permanezco. Y ahora lo vamos a ver, porque tiene que ver mucho. Hoy vamos a hablar mucho con la parte de relación. Tiene que ver mucho con relación. Entonces, Él viene y se pone de ejemplo para nosotros, para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, veamos lo que Él hizo y nosotros imitemos a Jesús. Y nosotros seamos esos imitadores de Jesús. Recuerde, hermano, todo se trata de Él. Mari, cuando quiera. Entonces, hoy vamos a ver, Jesús prepara a la iglesia para que una vez que Él se haya ido, permanezca en su amor. Eso es lo que vamos a ver. La semana pasada vimos para permanecer en la vida de Jesús, ¿verdad? Permanecer en la vida de Jesús, en la vid verdadera que es Jesús. Hoy vamos a ver esta parte de permanecer en su amor. Entonces, ¿pero qué significa permanecer en su amor? Y eso es lo que Él viene y les explica a sus discípulos, porque Él empieza en el versículo 9 diciendo, permanezcan en mi amor. Pero Él les explica ahí cómo podemos permanecer en su amor. Y hoy eso es lo que vamos a ver. Lo vamos a ver en 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos de lo que significa permanecer en el amor de Jesús. Y el punto número 1, hermanos, lo vamos a encontrar en los versos 9 al 11. Y se llama la conexión entre el amor y la obediencia. Vamos a leer, vamos a ir a la palabra, vamos a ir al verso 9, del verso 9 al verso 11, y luego vamos a ver cosas bien bonitas que vienen ahí. Recuerde, punto número 1, la conexión entre el amor y la obediencia. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Entonces vean que ahí Jesús nos está diciendo, número 1, que esta conexión entre el amor y la obediencia tiene que ver con que nosotros tenemos que permanecer en el ambiente de amor de Jesús. ¿Y cómo que es esto que el ambiente de amor de Jesús? Bueno, los creyentes estamos llamados a permanecer en este ambiente de amor, y el ambiente de amor de Jesús era su cercanía con su Padre y su obediencia a su Padre. Es en el ambiente en el que Él vivía.
ahí estaba Jesús, cercano al Padre. Él estaba ahí, tenía una relación íntima con su Padre y era obediente a su Padre. Y vamos a revisar dos textos. Vámonos a ir ahí cerquita a Juan 10:30 y también vamos a estar en Juan 5:19 para que ustedes vean cómo esa relación de cercanía con Jesús, de dependencia total que tenía Jesús con su Padre. Y dice Juan 10:30, yo tengo versión Reina Valera contemporánea por cualquier cosita. El Padre y yo somos uno. Jesús vino y dijo eso así de una. El Padre y yo somos uno. Y Juan 5:19, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que ve a hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces ahí vemos esa relación de cercanía que tenía Jesús con su Padre, que él no hacía nada por su cuenta, que todo lo que él oía del Padre y todo lo que él veía del Padre, eso era lo que él hacía. Ese era el ambiente de amor de Jesús. Y Jesús hoy nos está diciendo, nosotros tenemos que permanecer en ese mismo ambiente de amor. En muchos textos, en especial en este libro de Juan, podemos ver esa relación de cercanía y de dependencia. Recuérdense que el libro de Juan, parte del propósito del libro de Juan era mostrar a Jesús el Hijo de Dios. Mostrar que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Entonces, porque había gente que en esa época estaba tratando de decir que Jesús no era hombre, ¿verdad? Que no, o sea, estaban quitando como esa parte, pero entonces Juan quería dejar muy claro, no, si él es 100% Dios y él es 100% hombre, y él permanecía en este ambiente de amor. Jesús necesitaba permanecer en dependencia y cercanía con su Padre, y esto queda muy claro en estos versículos, porque él venía a cumplir una obra, él tenía un propósito, y él sabía que él no podía hacer nada por su cuenta, él sabía que necesitaba estar cerquita de su Padre. Y así, en ese mismo ambiente de amor, el creyente necesita permanecer en unidad cercana con Cristo. Entonces, de la misma forma que Jesús entendía que necesitaba estar cerca del Padre, que necesitaba estar y depender del Padre, nosotros necesitamos depender del Hijo. Nosotros necesitamos depender y estar en esa relación de amor, de cercanía con Jesús. Por eso yo les decía, nos basta Jesús. Necesitamos a Jesús. Y esto es más o menos como así. El Padre está en el Hijo está en el Padre, el Hijo está en nosotros y nosotros estamos en el Hijo. Nosotros necesitamos permanecer en esa relación, permanecer en el ambiente de amor de Jesús. Démosle, Mari. B. Entonces, la conexión entre el amor y la obediencia para poder permanecer en su amor, primero es permanecer en el ambiente de amor de Jesús. Número 2, la manera de permanecer en su amor es la obediencia. La obediencia. Y Jesús también ahí lo dice, lo deja muy claro en el verso 10. Vamos a leer el verso 10. Dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces Jesús aquí nos está diciendo, es a través de la obediencia que nosotros podemos permanecer en el amor de Dios. Necesitamos ser personas obedientes. Sabemos que permanecemos si somos obedientes a los mandamientos de Jesús. Jesús se pone como nuestro ejemplo de obediencia. Jesús dice, así como yo he obedecido al Padre. Es la misma manera que nosotros tenemos que obedecer las palabras de Jesús. Y vamos a irnos a Juan 6, vamos a ver otro texto. Juan 6, perdón, no se los puse ahí, hermanos, no se los puse. Juan 6, 38 al 39, que aquí también podemos ver esa parte como Jesús fue obediente a lo que el Padre le dijo que él tenía que venir a hacer. Juan 6, 38 al 39 dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me dijo,
que todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pero vean que Jesús tenía muy claro que Él venía a hacer la voluntad ¿de quién? De su Padre. Él lo tenía aquí muy claro. Jesús nunca, hermanos, nunca perdió de vista la cruz. Jesús nunca perdió de vista el objetivo. Jesús la tenía aquí, Jesús la tenía en su corazón, nunca lo perdió de vista. Y nosotros igual no podemos perder de vista la cruz. La obediencia de Jesucristo fue una completa entrega a la voluntad del Padre. Obediencia que todo discípulo del Maestro debe tener. Porque vean que Jesús nos está diciendo ahí que así como Él obedece los mandamientos de su Padre, nosotros debemos obedecer sus mandamientos si queremos permanecer en su amor. Hay una conexión entre el amor y la obediencia. Hay una conexión entre eso. Entonces, el punto número 2 es que la manera en que yo permanezco en su amor es siendo un cristiano obediente, hermanos. Obediente a su palabra, obediente a lo que el Señor me dice, obediente todo el tiempo, pegadito ahí con Jesús, como Jesús lo hizo con el Padre. Número 3. Esa conexión entre el amor y la obediencia también significa que la obediencia tiene un producto. Dice ahí un gozo perfecto. ¿Qué cosa más linda esto? Es demasiado lindo. Dice el verso 11, estas cosas las he hablado, o sea, todo lo que él venía diciendo antes de permanecer en él, de ser obedientes, de estar cercanos, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Puse ahí perfecto, pero en otras versiones dice completo, perfecto. Entonces no es un gozo normal, o sea, no es un gozo como el que uno piensa aquí, ¿verdad? No. Vean qué lindo. Resulta que entonces yo me puse a investigar, bueno, voy a buscar qué es eso de ese gozo completo, ese gozo perfecto, ¿qué significa? Bueno, resulta que la palabra completo viene del griego plero. No sé si se pronuncia así, me imagino. Que es un verbo que significa que completar, llenar, que no le hace falta nada. Eso es lo que significa el verbo plero, que es el completo del griego plero. Significa algo que se está llenando todo el tiempo, que se está completo, que no le falta nada. Y eso hace referencia a, ¿qué me perdí? Eso hace referencia a que no es un gozo hipócrita, hermano. No es un gozo pasajero, es un gozo que va a permanecer, es un gozo que es completo, que no le falta nada, es un gozo que es diferente, es un gozo, esa alegría de las personas que permanecen en el Señor y que son obedientes, es una fiesta eterna, es un gozo completo que no le hace falta nada. ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, con las cosas de este mundo, hermanos? Que las cosas de este mundo a usted le traen gozo, porque no podemos decir que no, ¿verdad? Seríamos muy mentirosos si dijéramos que no. Las cosas de este mundo nos gustan, nos traen gozo, pero es un gozo hipócrita. ¿Por qué es un gozo hipócrita? Porque no dura, porque es pasajero, porque no se enreda. Pero en cambio, el gozo de permanecer en Jesús es un gozo completo, es un gozo perfecto. A usted no le hace falta nada. Y Jesús sabía eso, que ese gozo, porque acuérdense que él nunca perdió de vista la cruz, él nunca perdió de vista el propósito, y él sabía que para poder cumplirlo ocupaba estar cerca de su Padre. Él no perdió de vista eso, y por ese gozo que él sabía, porque no es aquí, hermanos, noticia de última hora, no es aquí. Y muchas veces, como nosotros no tenemos una perspectiva de la eternidad, se nos olvida. Pero ese gozo no es para acá. Y Jesús sabía eso, y Jesús no lo perdió de vista. Y vamos a irnos, acompáñenme un momentito, vamos a irnos a Hebreos 12:2, para que ustedes vean qué lindo, cómo Jesús no perdió de vista ese propósito, no perdió de vista cómo él es que él que tenía que permanecer. Hebreos 12:2.
Listo, lo tienen. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, pleró, completo, que no le falta nada, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Vean qué lindo, hermano, Jesús, por ese gozo que él sabía, que le esperaba. Y en otros versos del libro de Juan, como en el capítulo 3, en el capítulo 16 y 17, él habla de este mismo gozo completo, de este gozo plero. Él dice, es un gozo completo, es el gozo que nosotros no sabemos, pero es el gozo que se nos está prometiendo. Y por ese gozo que se nos promete a nosotros de permanecer y de ser obedientes, es que Jesús fue a la cruz. Y dice aquí que menospreció el oprobio y se sentó a la derecha de Dios. Y hermano, eso lo tiene que animar a usted en esta mañana. Lo tiene que animar a decir, por ese gozo es que yo, como cantábamos ahora, voy a caminar en las pruebas. Por ese gozo yo no voy a perder de vista la cruz, porque si lo fue para Jesús, hay una parte ahí en el libro de Juan que él dice, si esto hicieron con el, se me fue la palabra, no, con el, como con el jefe, esto lo va a hacer con los siervos también. O sea, para nosotros no nos espera otra cosa. Vamos a tener circunstancias, vamos a padecer, pero entonces, hermanos, no podemos perder de vista ese gozo. Jesús no lo perdió, él dijo, por el gozo que él tenía adelante, él fue a la cruz y menospreció lo oprobio y pagó el precio y ahora está sentado a la derecha de la majestad. Y no le falta nada. Y hermanos, esa misma promesa está para nosotros. Entonces, esa conexión entre el amor y la obediencia es que hay un gozo también a los que somos obedientes a Jesús. Y no podemos perder de vista eso. Así como Jesús le estaba diciendo a los discípulos, no pierdan de vista ese gozo que yo tengo, ese gozo que yo voy a tener. Yo quiero que ustedes lo tengan también. Y en esta mañana esa palabra es para nosotros también. Hermanos, hay un gozo completo, perfecto, para los que nos mantenemos en el amor del Señor. ¿Y cómo es ese amor? ¿Cómo permanezco yo en el amor del Señor? Reo Castillo fue la que me contestó. Más duro. Siendo obedientes, yo permanezco en el amor del Señor. Y sí, hermanos, como a los chiquillos en la escuela, cuando en los programas de Push Zero, cuando estamos hablando de la obediencia, ¿verdad? Son muy honestos, no les gusta. ¿A quién le gusta obedecer? ¿Verdad? Especialmente cuando no nos gusta lo que nos están diciendo, cuando nos va a doler, cuando nos pone incómodos, nos gusta. Pero Jesús está diciendo, no olvide eso, que hay un gozo prometido, que es completo, que es perfecto, que no es hipócrita, que no tiene que ver nada con este mundo, nada, y es permaneciendo en su amor. Ahora vamos a ir al punto número 2 de qué significa permanecer en su amor. ¿Qué significa eso de cómo yo puedo permanecer en su amor? Vamos a ver cómo hace el pastor. ¿Cuál es el punto número 1? La conexión entre el amor y la obediencia, exactamente. Ahora, el punto número 2 es, debemos imitar la magnitud de su amor. Y eso lo vamos a ver en los versos 12 al 15. Pues acompáñenme a leer ahí, seguimos en Juan 15, versos 12 al 15. Vamos a imitar la magnitud del amor de Jesús. Dice, este es mi mandamiento. Vean que ahí ya Jesús les dijo. Él está pidiendo obediencia. ¿A qué? Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Y vamos a trabajar esos versículos. Listo, Mari, gracias. En dos partes. Primero vean el versículo 12. Jesús dice cómo es este
amor. ¿Cómo es este amor que Él tiene para con nosotros? Y este es el mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. O sea, a los discípulos se les estaba pidiendo ahí, hermanos, que ellos tenían que amar de una manera particular. No como a ellos se les estaba ocurriendo, no como sentían el día que se levantaron en esa mañana y como me siento así, amo. Era una manera particular de amar. ¿Y cómo era esa manera? Como Jesús amó. Y ahí tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo fue que Jesús amó? Porque Él aquí está diciendo, ustedes tienen que, ese es mi mandamiento, el mandamiento que yo quiero que ustedes sean obedientes y que permanezcan ustedes, es que ustedes amen, se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y dice Jesús, que Él lo explica ahí en el verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que el que pone la vida por sus amigos. Ahí Jesús estaba anunciando cuál era la manera, y la manera porque Él lo iba a hacer, ahí les estaba diciendo, vean, es que yo voy a ir a la cruz y yo voy a dar mi vida por ustedes. Y esta es la manera que yo quiero que ustedes amen también. Y tal vez usted puede pensar, o lo ha pensado en algún momento en la vida, y usted dice, bueno, ¿será que Dios quiere que yo ponga mi vida por alguien? Así literal, que yo me voy a morir para poner la vida por alguien. Bueno, yo no sé, hermanos, yo no sé si eso va a pasarle a usted o a mí o a alguien. Yo no sé. Pero sí estaba leyendo en gente que estaba estudiando y que ha estudiado el libro de Juan, y un autor decía, y esto me gustó y se los voy a compartir, tal vez no es que literalmente usted se va a morir, pero con las cosas que usted hace por otros, como orar, como dar, como ser generoso, compartir, preocuparme por el hermano, llamarlo, ir a dejarlo, ayudarlo. Dígase un montón de cosas. Poquito a poquito, usted está dando su vida. Entonces vean qué bonito, hermanos, esa parte. Y esa es la clase de amor que Dios quiere que haya entre nosotros, porque Él les estaba diciendo, ámense los unos a los otros como yo los amé. Nadie tiene mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Él quiere que nosotros pongamos la vida por otros, como les decía. ¿Cómo? Bueno, intercediendo en la semana por mis hermanos. Aquí tenemos muchas peticiones que necesitamos estar orando por Olguita Morales. No la he podido contactar, pero que el Señor la ayude. Necesitamos estar orando por nuestros adultos mayores. Eso es una forma de amar. Eso es una forma de amar. La canasta básica, por ejemplo, cuando yo me preocupo por otra persona, cuando yo la ayudo de una manera desinteresada, esas formas son en las que yo puedo amar. Cuando yo no me lo como, cuando yo no lo juzgo, esa es la forma que Jesús estaba diciendo que nosotros podemos amar. Jesús es la personificación del amor. Y Él aquí está haciendo referencia otra vez a la cruz. Y Juan también nos recuerda que el amor y su manifestación seguido involucra sacrificio. Sí, hermanos, amar a otros involucra sacrificio. Eso es una realidad. Cuando yo amo a otra persona, así como dice aquí que Jesús quiere que yo la ame, hay sacrificio. La diferencia se basa, estoy leyendo en otro lado, perdón. Juan también nos recuerda entonces qué significa sacrificio. Ahora vamos a ver una frase que dijo este señor Marshall. Amar significa decir no a la propia vida para que alguien más pueda vivir. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida, y no una cualquier vida, una vida en abundancia. Él puso su vida. Y Él quiere que nosotros amemos a los demás de esa manera, que nosotros seamos así, amigos, así como Él los amó, y debemos imitar la magnitud de ese amor. Como les decía otra vez, puede ser que no es que Jesús le va a decir a usted que vaya y, ¿verdad?, de la vida literal, yo no sé, pero sí hay muchas cosas que nosotros aquí en medio de nosotros como iglesia tenemos y podemos hacer para amar a los demás a la misma forma, de la misma magnitud que Jesús nos amó. Él quiere que nosotros seamos como Él, hermano, porque eso es lo que el Padre está buscando, y nosotros no podemos hacer nada separados de Jesús. Nosotros ocupamos estar pegados a la vid para que esa vida de la vid fluya en nosotros y yo pueda amar a mi hermano de la manera que Jesús lo amó, dando la vida. Y eso puede significar un montón de cosas.
un montón de cosas. Pero vean qué bonito. Entonces, nosotros necesitamos conocer cómo fue ese amor. La parte B. De este punto de debemos imitar la magnitud de Jesús, el B es un amor que trata a siervos como amigos. Vean qué belleza. Es un amor que trata a siervos como amigos. Verso 14 y verso 15. Dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. La diferencia entre un siervo y un amigo, iglesia, no se basa en la obediencia. Y yo ahorita les voy a explicar por qué. La diferencia se basa en entendimiento o falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque en estos versos podemos ver muy claro que los amigos llevan una relación cercana. O sea, entienden cosas que los siervos no entienden. Entonces, vea que aquí no se estaba tratando de la obediencia, pero también piensen esto, hermano. Hay una diferencia muy grande entre obedecer solamente porque me dicen, obedecer por amor. Cuando yo obedezco solamente porque me dicen, vea, eso es así, A, B, C, D, me dan una listica y así yo voy haciendo el cheque. Ya ofrendé, ya fue a la iglesia y le doy dando los cheques. Eso se llama religión, se llama legalismo. Así no es, hermano. Es por amor. La diferencia por amor es diferente. Cuando yo obedezco por amor es porque yo entiendo lo que Jesús hizo por mí. Yo entiendo que Él me libró, yo entiendo que Él me rescató y yo lo amo, permanezco en su amor y yo soy obediente. Él me dice, va, yo voy. Él me dice, no, venga, yo me vengo. Si Él me dice, yo doy. Si Él me dice, mejor calladita más bonita. Por amor, no porque me den un checklist. No porque aquí venga el pastor y me diga, es que vea, hermano, usted tiene que hacer esto para ser cristiano, porque si no, hermano, porque usted es cristiano y ama al Señor, es que usted vive así. Es que yo vivo así, es por amor. Por eso hay una diferencia entre el siervo y el amigo. Y Jesús les estaba diciendo ahí, vea, ustedes son los cercanos míos, son los que están cerquita. Y los que están cerquita tienen un entendimiento diferente. Obedecen porque entienden, obedecen porque aman, no obedecen porque se les dijo. ¿Cómo somos obedientes nosotros, hermanos? ¿Somos obedientes como amigos o somos obedientes como siervos? Porque me mandan y voy. Revisémonos en el corazón, porque Jesús, nosotros somos los cercanos de Jesús. La iglesia son los cercanos de Jesús. Y Jesús quiere, y por eso Él dice, yo di la vida por mis amigos y yo ya no los voy a llamar más siervos. Yo los voy a llamar cercanos, los que yo tengo aquí, los que yo amo. Yo voy a poner mi vida en la cruz por ustedes, para que ustedes tengan todo lo necesario. Entonces, esa relación de cercanía es súper importante, hermano, súper importante. Porque nosotros necesitamos ser obedientes por amor, por amor, por amor. Y dice aquí, pásale, hermano, mira, se me fue. Otra frasecita que me encontré muy bonita. Estos son gente cristianita, no crean que estoy poniendo ahí, que me metí en Google a poner ahí cualquier cosa linda que me sonó. No, son gente cristiana. Dice este señor, que no sé cómo se pronuncia, pero ahí está. El amigo es un confidente, quien comparte el conocimiento del propósito de su superior y voluntariamente lo adopta como suyo. Por eso les decía, la cercanía con Jesús es súper importante, porque sí, Él es nuestro superior y nosotros le servimos y nosotros lo amamos y somos obedientes, pero necesitamos esa cercanía para que yo lo pueda obedecer voluntariamente, porque lo que es de Él, que Él me lo dijo, en Juan dice eso, todo lo que cuando Él ora por los discípulos, todo lo que el Padre a mí me dijo, yo se los he dado a conocer a ustedes. No fue a cualquiera, hermanos. No fue a
a los suyos, porque a los suyos vino y no lo recibieron. No fue al pueblo escogido, fue a la iglesia, a los que lo recibieron y les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. A esos Él les dio a conocer todas las cosas y Él quiere que usted adopte lo de Él como suyo propio. Como suyo propio. Vea qué cercanía la de Jesús y qué lindo Jesús, como Él está ahí diciendo, somos una misma cosa. A la parte que hay que saltar, y yo no me voy a meter ahí, bueno, un poquito. Don Gerardo, mire, haga los círculos, jamás. Esos círculos son de Él. A la parte que tenemos que llegar, hermanos, es a entender, que eso lo vamos a ver ahorita, que eso mismo tiene que producirse aquí. El todos uno famoso. Lo mismo, exacto, lo mismo. Entonces vean qué lindo de verdad Jesús, cómo Él quiere que nosotros permanezcamos en Él, imitemos la forma en que Él amó, la magnitud de su amor. Si nosotros estamos cerca de Jesús, hermano, Él va a producir que nosotros amemos a nuestros hermanos de la manera que Él amó. Por eso usted no se puede separar de la vid verdadera. Usted no se puede separar de Jesús. Todo lo que usted necesita es a Jesús para permanecer en su amor. Y vamos a tener, ya vamos casi cerrando, vamos a tener el punto número 3. Recuerde que el punto número 1 era la conexión entre el amor y la obediencia. Punto número 2, que debemos ¿qué? Imitar la magnitud de su amor. Y el número 3 de lo que significa permanecer en el amor de Dios es que es un amor que se basa en la elección divina. Dice, vamos a ver los versos 16 al 17. Vámonos a la Biblia, hermano. Versos 16 y 17. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Y vuelve a decir, este es mi mandamiento para ustedes, que se amen los unos a los otros. Y ahí termina esta sección, porque la próxima semana, hermano, venga, conéctese, porque la próxima semana tenemos la parte 3, muy bonita también, pero así termina Jesús otra vez recordándoles sus mandamientos. Entonces, justo en el momento en el que los discípulos podían sentirse como más o menos súper orgullosos de que son los amigos íntimos de Jesús, o sea, ¿verdad? Nosotros somos todas aquí. Jesús viene y los ubica. Les dice, vean, no se trata de ustedes, se trata de mí. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y ahora cuando estábamos orando en el grupo de alabanza, doña Vivian dijo algo y me recordó una frase que se las voy a decir. No sé, cuando usted está enfrentando una circunstancia, hermano, no se trata de quién es usted, se trata de quién va con usted. Se trata de Jesús. Y Jesús viene y le dice a los discípulos, ni se pongan de creídos, porque la cosa no es con ustedes. Se trata de mí, yo los escogí a ustedes. No, nosotros no encontramos al Señor, Él nos encontró a nosotros, hermanos. Bueno, nosotros sabemos eso, esa es la realidad. Y nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Responder a ese llamado de amor, abrir el corazón, disponerme al Señor. Pero el que nos encontró, el que nos buscó fue Él. Este amor en el que yo debo permanecer es entender eso. Se trata de Jesús. Yo puedo ser muy bueno cantando, bueno, yo no soy tan experta, pero ni siquiera más o menos. Yo puedo ser muy buen maestro, yo puedo ser muy buen mecánico, buen de todo, pero es que no se trata de eso, hermano. Eso Jesús lo va a usar, porque Él nos va a dar la gracia, porque Él también, por eso es que Él nos buscó, porque Él sabía que nosotros éramos los que íbamos a hacer esa obra. Pero no se trata de nosotros, se trata de Jesús, de la vida de Jesús en nosotros. Se me perdió la hojita. ¿Cuál era? Aquí. Mira. Y eso lo podemos ver bien en Efesios 1, 4 al 6. No lo busquen, se los voy a leer. Fuimos escogidos en Cristo para la alabanza y la gloria de Dios. Para eso fuimos escogidos nosotros, pero Él nos escogió. Él nos eligió para qué, hermano, ahí lo dice en esos versículos, que Él nos escogió para que llevemos mucho fruto.
Él quiere que de nosotros salga algo. Él quiere que de nosotros salga Jesús. Porque como nos compartía doña Vivian, si nosotros estamos cerca de Jesús, si nosotros permanecemos en la vid, en esa relación de cercanía, si permanezco en su amor, si soy obediente, de mí va a salir Jesús. Porque resulta, hermanos, que ese fruto que el mundo necesita y que el Padre está buscando es Jesús en mí y en usted. Es Jesús. Pero entonces yo necesito entender eso. Ahí Él les está diciendo otra vez, ojo, discípulos, iglesia de Plaza Víquez, no se trata de ninguno de ustedes, se trata de mí. Yo los escogí para que ustedes vayan a llevar fruto. Y gracias a Dios, porque Él nos ama, Él nos dio todo lo necesario para que lo podamos hacer. Y hermanos, eso es para que usted se anime. Ustedes y yo podemos dar el fruto que el Padre está buscando. Podemos dar el fruto porque Él lo dio todo y Él nos ha equipado con lo necesario para que nosotros podamos vivir esa clase de vidas. Él nos dio su palabra, Él nos dio su espíritu. Él les dijo a los discípulos, que ahí está en Juan, por eso les recomiendo, léanse Juan. Él les dice, vean, es que yo no los voy a dejar solos, porque los discípulos en algún momento, cuando ellos entendieron que Jesús les estaba diciendo que ya se iba a ir, se pusieron tristes. Y Jesús lo vio y Jesús le dijo, pero no se preocupen, yo no los voy a dejar solos. Yo no los voy a dejar abandonados. Ustedes son mis amados. Yo voy a ir a dar la vida. Ustedes son mis cercanos. Ustedes son la iglesia. Yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a mandar al Espíritu, al que los va a guiar a toda la verdad, al Paracletos, que significa el amigo que me ayuda, que va a la par mía. Jesús no nos dejó solos y Jesús nos dio todo lo necesario para que usted y yo podamos permanecer en su amor, podamos permanecer y llevar fruto, llevar fruto. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros? Díganlo. Solo aquí está Messi. Bueno, yo no sé. ¿Qué necesitamos nosotros? A Jesús, hermano, a Jesús. Nosotros necesitamos a Jesús y nosotros tenemos a Jesús porque somos su pueblo, porque somos su iglesia y Él dio la vida para eso. Pasemos, Mario. Ok. Y vean lo que dice Colosenses 1:27, que ese es un versículo que es bien importante para la iglesia, ¿verdad? Algo que nosotros hemos oído por todo el tiempo, ¿verdad? Ahí me están haciendo caras por esa foto, después les cuento. Dice, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de esta gloria, de este ministerio, perdón, entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Hermano, el creyente tiene la vida de Cristo solo mientras esta vida fluya en su interior, a medida que permanecemos en Jesús. Es la vida de Él la que dará gloria al Padre y ese es nuestro propósito como iglesia, darle la gloria a Dios. Recuerde que ese fruto es para la gloria de Dios y ese fruto que el Padre está esperando que salga de nosotros, su iglesia, es Jesús. Es lo que el mundo necesita. Pero para que eso pase, nosotros necesitamos permanecer en su amor.